buenos días a toda la República Dominicana, los buenos días a todo el país. Siendo las 7 en punto de este miércoles 4 de enero, saludamos a toda la nación dominicana que sintoniza como cada día el Gobierno de la Mañana Z101 a través de nuestras frecuencias compartidas en todo el territorio de la República Dominicana, que accede también a nuestro sonido en tiempo real a través de la aplicación Z Digital y el portal Z101digital.com, y a nuestra imagen acompañada también, por supuesto, de nuestro sonido, de todo lo que generamos desde estos micrófonos a través del canal ZTV, así como por supuesto que en algún momento puede darle seguimiento a partes de nuestro contenido, a titulares, a las miniaturas, los videos, a través de los diferentes perfiles de redes sociales. A todos ustedes, a través de cualquiera de las vías que nos sintonicen, las gracias por hacer de esta interacción una rutina que hacen todos los dominicanos, los de aquí y los de allá, y especialmente nuestro abrazo a esa diáspora que en cualquier parte del mundo sintoniza la Z, se mantiene muy atento a lo que ocurre en nuestra nación y se convierte entonces la Z101 en un medio que además conecta culturalmente, les mantiene atentos, atados a lo que ocurre en su país. Es sabido, está súper estudiado ese fenómeno de que muchas veces el que más atento está a la actualidad en su nación es posiblemente aquel que tiene que ver todo desde más lejos. La Z en ese sentido les ayuda a sentirse cerca a través de este ejercicio que hacemos a diario. A Dios las gracias que nos da la vida y salud para estar junto a todos ustedes una vez más, aprovechando esta plataforma privilegiada que es la Z101, con todos estos dispositivos de los cuales hoy tenemos a través de las tecnologías de la comunicación la facilidad de conectar con tanta gente en tantos lugares distintos. Todo esto gracias a un gran trabajo, inversión, preparación, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la parte técnica, gracias a la visión de la gerencia de esta estación Z101 y por supuesto su presidente, bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León Bienchi y doña Isabel, y por supuesto el trabajo de esta parte técnica representado en la cabina por Cundo Camarena en los controles, nuestras compañeras Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción, y usted, esta materia prima también nuestro compañero Carlos Gutiérrez, no olvidarlo, en los audiovisuales, haciendo como siempre un gran trabajo para todos nosotros. El término del año 2022, como suele ser costumbre, va dejando una interesante estela de datos, va dejando obviamente a través de las distintas instituciones, Banco Central y otras instituciones afines, la información que fluye también desde el aspecto internacional, la medición de todas las variables, va dejando como cada año una serie de variables y constantes que deben ser analizadas, muestran un comportamiento, en algunos casos preocupantes, en algunos casos positivos, pero sobre todo van indicando un camino que debe tomarse. Se da una combinación de factores interesantes. Una economía en recuperación ¿de qué? Bueno, en recuperación del impacto que tiene el COVID-19, que tiene la pandemia, pero que tiene sobre todo las decisiones que se toman a raíz de la pandemia. Luego está el hecho de volver a tratar de encender una parte importante de ese aparato productivo que fue seriamente afectado, muy especialmente las empresas medianas y pequeñas de ese cordón más vulnerable de la economía, sobre todo la más informal, que fue seriamente afectada por esa situación. Tratar de volver a integrarla. Es obvio que también, mientras esto ocurría, era importante volver a generar la confianza en inversionistas extranjeros, en el propio capital local, para que volviera a hacer también inversiones cuantiosas, importantes en el país. Y ciertamente desde el Estado se suelen dar señales que son importantes en países como estos. Y está uno de los temas, yo diría, no voy a decir tabúes, pero sí uno de los temas más curiosos, porque al mismo tiempo implica elementos positivos y elementos negativos, es el tema de la deuda. El endeudamiento por sí mismo, si solo se habla de deuda, casi siempre va a entenderse que es un matiz negativo, y ciertamente nos preocupa endeudarnos. Sobre todo en campaña electoral es mucho lo que suele señalarse sobre el proceso de endeudamiento, cómo ha venido subiendo históricamente. Recuerdo una discusión hace unos años acá, en el horario de la tarde, cuando alguien repetía ese mantra: bueno, cada gobierno ha venido rompiendo el récord anterior de cada gobierno. Y yo recuerdo que yo le decía, bueno, no somos ni la sociedad de los años 60, ni la economía de los años 70, ni tenemos las necesidades de los años 80. Es evidente que el Estado también va a tener un comportamiento en muchos aspectos distinto. El endeudamiento luego lo tenemos que conectar
a las razones y los propósitos. Las empresas, las personas jurídicas y las personas físicas, los individuos, tienden a endeudarse en la medida en que muchas veces poder satisfacer ciertos deseos y necesidades no va a depender o no puede depender de que usted tenga al contado con los costos, por ejemplo, de adquirir su primera vivienda o su primer vehículo, o que una empresa, para articular prácticamente todo cuanto necesita para operar, y cuando hablamos de una empresa no se complique mucho, piensa en un colmado, piensa en una cafetería, piensa en una pequeña farmacia, en una papelería, una serie de equipos, una serie de instrumentos, una serie de elementos que se necesitan, incluyendo el propio stock de venta, es decir, lo que tiene en presentación y en almacenamiento. Muchas veces para poder arrancar necesita pasar por un proceso de endeudamiento, pero una vez arranca la producción de esta persona física o jurídica, hay un elemento: el crédito se fija a partir de la productividad. Las empresas más productivas del mundo suelen tener las más altas deudas de sus sectores privados a los que pertenecen. Países altamente productivos, el caso de potencias importantes del G8, del G20 o de cualquiera que sean los grupos en los cuales se apertrechan estas grandes naciones, suelen tener importantes niveles de deuda. Para citar solamente dos grandes ejemplos, es harto conocida la deuda, por ejemplo, norteamericana, su gran déficit, pero es menos conocida, por ejemplo, la deuda japonesa, cuarto PIB del mundo, cuya deuda cuadruplica el tamaño de su Producto Interno Bruto. Ahora bien, prestarle a gringos y a japoneses es un excelente negocio, porque su productividad en el corto y largo plazo promete, asegura que esto tiene un retorno, y un retorno con interés, y por lo tanto es un buen negocio comprar bonos de deuda de naciones como esa. En lo que nos corresponde a nosotros, ¿dónde radica el tema? El país cierra con más deuda, la eleva, me parece que pasó los 36 mil millones de dólares ya, pero tiene una, en el año, mejor dicho, y tiene una deuda que cuando se compara con el Producto Interno Bruto, entonces prácticamente se ha mantenido en los últimos años en unos niveles similares. Pudo haber tenido alguna pequeña reducción, no tan grande, pero sí anuncia cierta estabilidad en materia del porcentaje de deuda, un 59.1. Cuando se hace la comparación con el porcentaje, es importante establecer que si el Producto Interno Bruto crece, aunque usted se endeude más, tal vez la velocidad de endeudamiento puede ser más lenta que la de crecimiento del PIB. Eso se maneja sobre la base de cuál porcentaje crece más y cómo están los brutos, las cantidades totales en un lugar y en otro. Ahora bien, ahí volvemos al aspecto de para qué se endeudan personas físicas y jurídicas, para qué se endeudan los estados. Ahí viene entonces el detalle. Se supone que como principio de optimización de recursos, un estado se endeuda para generar y financiar proyectos que pueden en el corto y mediano plazo generar importantes impactos en la creación de bienestar, que puede ser tanto en el desarrollo humano como en la generación de riqueza en el corto y largo plazo. Un sistema de carreteras, un sistema de puentes, un sistema de presas, un sistema eléctrico, una buena planta de cualquier tipo, una inversión importante en materia de educación, de formación de recursos humanos, va tarde o temprano a devolver en la generación de bienestar, ya sea a través de interconectar entes productivos, regiones que aportan al Producto Interno Bruto, lugares donde existen las características físicas para tener una producción potencial que no se ha convertido en potencia muchas veces por la falta de situaciones como el alumbrado eléctrico. Cuando tú tienes un presupuesto que el 12% es para hacer precisamente lo que tú estás planteando, esa obra de infraestructura que tienen retorno, como es el caso del presupuesto nuestro, y un 88% destinado al gasto social, ¿cuál sería el impacto de retorno? Bueno, allá voy precisamente, porque una cosa es lo que se dice y otra muchas veces es lo que se hace. Y muchas veces pasa en nuestras naciones que nos endeudamos supuestamente con un propósito, y ese propósito muchas veces se pervierte por diversas razones en el camino. Si se sumara todo lo que hemos pedido en empréstitos desde la Segunda República hasta acá y pudiéramos transmitirlo, traducirlo a verdaderas obras de desarrollo con un buen criterio, tal vez nuestra nación fuera otra. Hay que decir que
que el endeudamiento, sobre todo el que se hacía con instituciones internacionales multilaterales, venía supuestamente atado a proyectos importantes. Sin embargo, siempre los estados encontraron formas de evadir esos cinturones y que muchas veces ese dinero fuera el famoso gasto corriente. En el caso de nuestra nación, desde los años 90 para acá, nos unimos al grupo de países que ha ido prefiriendo otras herramientas como los bonos de deuda, que son mucho más rápidos, que se ejercen con una prontitud muy importante, hay que decirlo, para naciones como las nuestras, pero que no están ya atados ni a los proyectos extraordinarios, megaproyectos de desarrollo, y que también tienen un manejo más discrecional por parte casi siempre del Ejecutivo. Y luego está el tema que tú mencionas. ¿Para qué se endeudan estados como el nuestro? Esa no es la pregunta, porque yo sé que todos los estados tienen derecho a endeudarse. Yo te planteo que, partiendo de la lógica que tú estás planteando, que estoy de acuerdo contigo, que todo préstamo, incluyendo lo que es el compromiso de esos bonos soberanos, si van a obras de desarrollo o van a obras de infraestructura, tú tienes retorno. Ahora, en el caso específico de la especie nuestra, hoy tenemos un presupuesto de este año, José Luis, de un 88% de gasto social, un 12% de gasto de capital. ¿De gasto corriente? De gasto de capital. No, me refiero a gasto corriente al anterior. Sí, gasto social, porque así lo establece. El gasto corriente ya lo abarca todo. Pero hay un 12% apenas ese presupuesto, José Luis, que va destinado solamente a inversión de capital. Y yo digo, ¿cómo retornar esos préstamos? Precisamente para preparar esa conclusión a la que queremos llegar, es el hecho de que nuestro país se ha ido acostumbrando a hacer un ejercicio deficitario. Un ejercicio deficitario donde tiene una importante cantidad de gasto para pagar el funcionamiento de un Estado grande. Diga. No, yo tengo una inquietud, José Luis, con respecto a todo esto. Y es de si es rentable el hecho de tomar prestado para guardarlo en el Banco Central de la República Dominicana, para decir que hemos terminado un año 2022 con más de 14,000 millones de dólares en reservas. Todo esto nos conduce. Yo me pregunto si eso es rentable para un Estado, para un gobierno, para un país, tomar dinero prestado que no se va a invertir en obras que puedan tener retorno de esa inversión que se hace. Eso conduce, esa interesante situación que tú propones, que de hecho es la que completa parte de este análisis. Si pedimos prestado a una velocidad similar o incluso mayor a años anteriores, el PIB crece, lo cual está muy bien, eso es excelente, nadie se va a quejar de eso, pero igual nos mantenemos en un porcentaje similar de deuda, y como tú dices, se va acumulando una reserva. No es malo mostrar que puede acumularse una reserva, dice que también hay un cuidado en el gasto. Sin embargo, se da una frustración. Acumulamos deuda y no tenemos, como tú dices, una devolución en las obras de infraestructura que necesitamos. Sí, pero resultado de esto. Pero perdón, es bueno tener grandes reservas. No, pero siempre y cuando esas reservas se generan por el país, por las diferentes actividades económicas que desarrollamos. Y para concluirlo, ahora, no es lo mismo. No estoy defendiendo el ejercicio de guardarlas. No es lo mismo de yo coger prestado a un 20% para entonces guardar ese dinero y tenerlo ahí ocioso, sin hacer absolutamente nada, solamente por decir que yo tengo una reserva en dólares mucho mayor que la que teníamos antes. Y como no es el eso nada más se justifica cuando tú quieres apreciar el peso, recoger dinero, que en este caso es verdad, lo querían hacer, pero no a costa de coger prestado, porque entonces lo que ganas por la menor circulación lo pierdes por los intereses que tiene que pagar en el mercado internacional. Para mí que el problema ha sido la dificultad de ejecutar. Bueno, pero ahí queremos llegar desde hace rato, porque básicamente de eso se trata. Si estamos acumulando deuda, no la estamos devolviendo en obras y no las estamos terminando, no las estamos culminando, entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer el Estado Dominicano? Y ahí es donde viene la gran discusión de diferentes herramientas que pretende el Estado Dominicano, y hay que ver de qué forma, para poder ejecutar ese gasto al que se refería más temprano en su intervención el compañero Felipe Romero. Y ahí entra, sin dudas, protagoniza el debate tanto de estos días de final de año, inicio de año 2023, como lo será, me imagino, por los siguientes meses, la posibilidad de encontrar herramientas, y una de ellas, el dichoso fideicomiso público, entre otras posibilidades, para encontrar esos caminos de inversión que aparentemente los otros, los ortodoxos, los anteriores, los normales,
le han generado problemas a esta administración. Sería interesante saber si después de que pase esta discusión y se mejore ese proyecto de ley, porque es mejorable sin ninguna duda, y se pueda llegar a los consensos necesarios entre la oposición política que tiene presencia en el Congreso y que tiene que hacer su labor de oposición, porque eso no está mal, y la labor del propio gobierno en el diseño de los proyectos de ley que le interesa, tiene que romperse ese tapón, que es la intención ciertamente de este comentario. ¿Por qué? Porque, señores, ese endeudamiento se toma en nombre del contribuyente dominicano, que ya tiene de por sí su propio infierno a la hora de producir en un país donde producir riqueza es caro, donde emprender es difícil, donde pagar una serie de impuestos para financiar la ejecución de ese Estado es bastante cara, donde la devolución en servicios, hay que decirlo, es deficiente, y donde ese endeudamiento se toma en nombre de todos nosotros para luego pagarlo también en forma de impuestos, muy especialmente ese servicio de la deuda externa que pagamos sobre todo en altos costos en los combustibles, de la famosa formulita aquella. De manera que tiene que romperse ese esquema. No nos basta, claro está, nunca estará mal saber que tu país ni acumuló reservas, ni bajó el PIB, el porcentaje de la deuda en relación al PIB, pero eso tiene que traducirse a algo tangible. Si no, nos vamos a quedar simplemente celebrando cifras. ¡Llévatelo, Cundo!